Había algo profundamente perturbador en la forma en que el anciano observaba cada movimiento de Laura aquella noche, como si estuviera evaluando no solo su servicio, sino el peso exacto de su alma. Nadie en el restaurante sabía que en su bolsillo llevaba un cheque capaz de cambiar vidas, y que todo dependería de una sola palabra que ella estaba a punto de pronunciar. ¿Desde dónde nos escuchas en este momento? ¿Y qué hora marca tu reloj mientras esta historia comienza a develar sus secretos? Laura Méndez llevaba 6 años trabajando en el restaurante Esperanza, un establecimiento modesto ubicado en las afueras de la ciudad, donde las paredes color crema habían absorbido miles de conversaciones olvidadas, y las mesas de madera guardaban las marcas del tiempo como cicatrices silenciosas. A sus 32 años, su vida se había convertido en una ecuación matemática brutal. Cada turno representaba exactamente $42 de salario base, más propinas que rara vez superaban los $20 adicionales en las mejores noches. Con esos números imposibles, debía cubrir el alquiler de un apartamento diminuto que compartía con su hija Sofía de 9 años, pagar facturas médicas que se acumulaban como una avalancha implacable desde el diagnóstico de asma crónica de la niña y mantener viva la fantasía de que algún día podrían permitirse algo más que la mera supervivencia. El restaurante esa noche de miércoles estaba inusualmente vacío. El reloj de pared marcaba las 8:40 cuando la puerta principal se abrió con un chirrido familiar que resonó en el silencio casi absoluto del lugar. Laura levantó la vista desde la barra donde estaba doblando servilletas, una tarea mecánica que sus manos ejecutaban por puro instinto después de miles de repeticiones. Lo que vio la hizo detenerse por completo. El hombre que cruzaba el umbral no encajaba con el perfil habitual de clientes de la Esperanza. Vestía un traje oscuro que incluso a distancia se reconocía como extraordinariamente caro, el tipo de prenda que probablemente costaba más que 3 meses de su salario. Su cabello completamente blanco estaba perfectamente peinado hacia atrás y sus zapatos de cuero brillaban con un lustre que contrastaba violentamente con el linóleo desgastado del piso. Caminaba con un bastón de madera pulida que no parecía una necesidad médica, sino más bien un accesorio deliberado, una extensión de su presencia imponente. Sus ojos, sin embargo, eran lo más inquietante. Grises como el acero y penetrantes de una manera que hacía sentir a cualquiera que mirara como si estuviera siendo sometido a un juicio silencioso. «Buenas noches», dijo Laura acercándose con la sonrisa profesional que había perfeccionado durante años, esa máscara de cordialidad que ocultaba el cansancio perpetuo de sus huesos. «Bienvenido al restaurante Esperanza. ¿Mesa para uno?» El anciano la estudió durante un momento que se extendió más allá de lo cómodo. No era una mirada lasciva ni desdeñosa, sino algo mucho más desconcertante. Una evaluación meticulosa, como si estuviera calculando algo invisible. «Sí», respondió finalmente con una voz profunda que parecía provenir de algún lugar antiguo dentro de él. «Prefiero algo junto a la ventana, si es posible». Laura lo guió hasta una mesa cerca del ventanal que daba a la calle, donde las luces de neón de un pequeño mercado parpadeaban intermitentemente, proyectando sombras de colores sobre el mantel blanco. El anciano se sentó con movimientos deliberados, colocó su bastón contra la pared y desplegó la servilleta sobre su regazo con una precisión casi ceremonial. Todo en él hablaba de dinero viejo, del tipo de riqueza que no necesita anunciarse porque impregna cada gesto, cada respiración. «¿Qué puedo ofrecerle esta noche?», preguntó Laura extendiendo el menú plastificado que conocía de memoria. El anciano ni siquiera lo miró. Sus ojos permanecieron fijos en ella con esa intensidad perturbadora que comenzaba a poner su sistema nervioso en alerta máxima. «Solo un café negro», dijo, «y quizás un momento de tu tiempo». Esas últimas palabras flotaron en el aire entre ellos como algo tangible.
Laura sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. En 6 años de servicio al cliente, había desarrollado un instinto infalible para detectar situaciones peligrosas. Pero esto era diferente. No había amenaza explícita en su tono, ninguna insinuación inapropiada, solo una declaración simple que de alguna manera se sentía cargada de significado oculto. «Por supuesto, señor», respondió manteniendo su profesionalismo. «Le traeré su café de inmediato». Cuando regresó minutos después con la taza humeante, el anciano había sacado un libro de su maletín de cuero, una edición antigua de algún texto filosófico cuyo título no pudo distinguir completamente. Lo cerró al verla acercarse y señaló la silla frente a él. «Siéntate, por favor». Laura vaciló. El restaurante estaba prácticamente vacío, excepto por una pareja anciana en la esquina opuesta que parecía sumida en su propio mundo silencioso, pero sentarse con un cliente violaba todas las reglas no escritas de su profesión. Aún así, algo en la autoridad tranquila del hombre hizo que sus piernas obedecieran antes de que su mente pudiera objetar completamente. «No te preocupes», dijo el anciano como si pudiera leer sus pensamientos exactas. «No estoy aquí para causarte problemas. Al contrario, estoy aquí porque creo que podrías ayudarme a resolver una pregunta que me ha perseguido durante mucho tiempo». «¿Una pregunta?», repitió Laura sintiendo cómo su pulso se aceleraba sin razón aparente. El anciano tomó un sorbo lento de su café antes de responder. «Verás, he pasado la mayor parte de mi vida acumulando riqueza. Construí un imperio financiero desde cero, tomé decisiones que afectaron a miles de personas y ahora me encuentro en el crepúsculo de mi existencia con más dinero del que podría gastar en 10 vidas. Y con una pregunta que el dinero nunca pudo responder: ¿cómo distinguir quién merece realmente una oportunidad de quien simplemente sabe actuar como si la mereciera?» Las palabras cayeron entre ellos como piedras en un estanque profundo, creando ondas de incomodidad que Laura no sabía cómo navegar. «Señor, yo solo soy una mesera», dijo intentando restar importancia a la conversación. «No creo ser la persona indicada para responder preguntas filosóficas sobre el mérito humano». Una sonrisa apenas perceptible cruzó los labios del anciano. «Precisamente por eso eres la persona perfecta para responderla». Hizo una pausa, dejando que el silencio se instalara antes de continuar. «Mi nombre es Ernesto Villarreal. No espero que lo reconozcas, pero en los círculos financieros es un nombre que abre puertas y cierra tratos. Tengo 84 años, ningún heredero directo y una fortuna que necesita encontrar un propósito antes de que mi corazón decida finalmente detenerse». Laura no sabía qué decir. La situación había trascendido cualquier marco de referencia que su experiencia le proporcionara. ¿Era esto real? ¿Acaso estaba siendo víctima de algún tipo de broma elaborada? Durante los últimos 5 años, continuó Ernesto ignorando su evidente incomodidad, he estado llevando a cabo un experimento social personal. Visito establecimientos como este, lugares donde la gente trabajadora lucha diariamente por mantener su dignidad a flote en un océano de facturas y responsabilidades, y pruebo a las personas. ¿Las prueba?, preguntó Laura sintiendo cómo su garganta se secaba. «Exactamente. Les presento situaciones diseñadas para revelar su verdadero carácter cuando creen que nadie importante está mirando. Porque verás, cualquiera puede actuar virtuosamente cuando sabe que hay una recompensa visible esperando. Pero el verdadero carácter, ese solo emerge cuando no hay audiencia, cuando no hay nada que ganar». El corazón de Laura latía ahora como un tambor de guerra dentro de su pecho. «¿Y cómo exactamente me está probando usted a mí en este momento?». Ernesto sacó su billetera de cuero fino del bolsillo interior de su chaqueta. La abrió con movimientos pausados y extrajo un billete de $10 que colocó sobre la mesa entre ellos. El papel verde se veía insignificante y casi patético en el contexto de todo lo que acababa de revelar. «Mi café cuesta $2.50 según tu menú», dijo Ernesto con una calma desconcertante.
Te estoy dejando una propina de $10. Una propina generosa para un café simple, sí, pero nada extraordinario, nada que cambiaría tu vida. Ahora viene la parte interesante. Se inclinó ligeramente hacia adelante y Laura pudo ver las arrugas profundas alrededor de sus ojos, mapas de décadas vividas con intensidad. Quiero que me digas exactamente qué piensas de esta propina. No lo que crees que debería decir, no la respuesta políticamente correcta que te enseñaron a dar. Quiero la verdad absoluta de lo que siente tu corazón en este momento al ver estos $10. El silencio que siguió fue tan denso que Laura podía escuchar el zumbido eléctrico de la luz fluorescente sobre sus cabezas. Su mente era un torbellino de confusión. ¿Qué tipo de respuesta buscaba él? ¿Estaba esperando gratitud efusiva? ¿Honestidad brutal? ¿Era esto algún tipo de trampa psicológica perversa? Pensó en Sofía, en la factura del inhalador que vencía en 2 días, en el aviso de desalojo que había recibido la semana anterior, dándole 30 días para pagar el alquiler atrasado o abandonar el apartamento. Pensó en las noches en que había llorado en silencio en el baño para que su hija no la oyera, en los sueños abandonados que alguna vez había tenido de estudiar enfermería, en la erosión lenta pero implacable de su esperanza. Y entonces, algo dentro de ella se quebró, no dramáticamente, sino como una cuerda de guitarra que ha estado tensa durante demasiado tiempo, y finalmente cede. La rabia, la frustración, el agotamiento de años acumulados, encontraron una grieta y comenzaron a fluir. ¿Quieres saber qué pienso?, dijo con una voz que temblaba pero se mantenía firme. Pienso que $10 son $10 más de lo que tenía hace 5 minutos, y por eso le estaré agradecida porque así funciona este mundo. Pienso que usted probablemente gasta más que eso en el café de alguna cafetería elegante del centro sin pensarlo 2 veces. Pienso que está sentado aquí jugando a ser Dios, probando a la gente pobre como si fuéramos ratones de laboratorio en algún experimento de su aburrimiento privilegiado. Las palabras salían ahora sin filtro, como agua de una presa rota. Pienso que es fácil pontificar sobre el carácter y la virtud cuando nunca ha tenido que elegir entre comprar comida o pagar la electricidad. Pienso que sus $10 son, simultáneamente, demasiado poco para cambiar nada y exactamente lo que necesito desesperadamente, porque mi hija necesita un inhalador que cuesta $30 y cada centavo cuenta cuando vives al borde del abismo. Laura esperó el estallido, la indignación ofendida, el desprecio de un hombre rico confrontado con una verdad incómoda. Pero lo que vio en el rostro de Ernesto Villarreal la dejó completamente desarmada. El anciano sonreía, no con condescendencia ni burla, sino con algo que parecía peligrosamente cercano a la admiración genuina. Más desconcertante aún, había lágrimas formándose en las esquinas de sus ojos grises. «Extraordinario», murmuró casi para sí mismo. Después de 5 años y 83 establecimientos visitados, finalmente alguien me dice la verdad completa y cruda sin intentar manipularme con ella. Sacó un pañuelo de lino del bolsillo de su chaqueta y se secó discretamente los ojos. ¿Sabes cuántas personas me han dicho durante estos años que $10 eran más que suficiente mientras sus ojos gritaban resentimiento? ¿Cuántas han actuado como si fuera la propina más generosa que jamás hubieran recibido, exagerando su gratitud hasta el punto de la farsa transparente? Y todas, absolutamente todas, estaban tratando de manipular lo que percibían como una oportunidad potencial. Se inclinó hacia atrás en su silla, estudiándola con renovada intensidad. Pero tú me gritaste tu frustración en la cara. Admitiste que necesitas desesperadamente el dinero mientras simultáneamente me acusabas de jugar con las vidas de las personas. No intentaste hacerte la mártir digna ni la víctima perfecta. Fuiste compleja, contradictoria, honesta hasta el punto de la imprudencia profesional. Fuiste humana.
Laura sentía como si el suelo bajo sus pies se hubiera vuelto líquido. No, entiendo qué está pasando aquí. Lo que está pasando, dijo Ernesto alcanzando nuevamente su maletín de cuero, es que acabas de ganar una prueba que ni siquiera sabías que estabas tomando. Y ahora necesito hacerte una pregunta más, probablemente la más importante que alguien te haya hecho en tu vida. De su maletín extrajo un sobre de manila grueso que colocó sobre la mesa junto al billete de $10. El contraste entre ambos objetos era casi cómico si no fuera por la solemnidad absoluta del momento. Dentro de este sobre, explicó Ernesto con una voz que se había vuelto increíblemente suave, hay un cheque por valor de $500,000. También hay documentos legales que, si eliges firmarlos, te convertirán en la administradora de una fundación filantrópica que manejo con un salario anual de $120,000 y la responsabilidad de identificar y ayudar a personas en situaciones similares a la tuya. El cerebro de Laura se había detenido por completo. Las palabras que acababa de escuchar no tenían sentido en ningún universo que conociera. $500,000. 120,000 al año. Era una cifra tan astronómicamente lejana de su realidad que bien podría haber dicho $1 trillón. No había diferencia en su capacidad para procesarlo. Estás mintiendo, susurró finalmente, aunque la convicción en su voz era débil. Esto es una broma cruel. No es ninguna de las dos cosas, respondió Ernesto con paciencia infinita. Es simplemente una oferta basada en lo que acabo de presenciar. Tu capacidad para ser brutalmente honesta, incluso cuando va en contra de tu propio interés inmediato. Esa cualidad es más rara que cualquier habilidad técnica, más valiosa que décadas de experiencia y absolutamente esencial para el trabajo que necesito que alguien haga. Empujó el sobre 1 centímetro más cerca de ella. Pero aquí viene la verdadera prueba final, Laura. Puedes tomar este sobre ahora mismo o puedes rechazarlo. Si lo tomas, cambiarás tu vida y potencialmente las vidas de innumerables personas que encontrarás en tu nuevo rol. Si lo rechazas, volveré a guardarlo en mi maletín, terminaré mi café, dejaré los $10 que originalmente ofrecí y nunca volverás a verme. No hay truco. No hay letra pequeña más allá de los contratos legales estándar dentro del sobre. Solo una decisión simple. ¿Confías en que esto sea real o dejas que el miedo y la incredulidad te roben una oportunidad que podría no volver a presentarse jamás? Las manos de Laura temblaban visiblemente ahora. Alcanzó el sobre, sintiendo el peso del papel grueso, la textura real y tangible que contrastaba violentamente con la irrealidad absoluta de la situación. Sus dedos encontraron el borde de la solapa y la abrieron lentamente. Dentro, tal como Ernesto había prometido, había un cheque. Laura tuvo que leer la cantidad 3 veces antes de que los números dejaran de bailar frente a sus ojos. 500,000, $500,000 exactos. El nombre del banco era uno que reconocía, una institución respetable, no alguna entidad ficticia. El cheque estaba hecho a nombre de Laura Méndez, con su nombre completo escrito en una caligrafía elegante y anticuada. ¿Cómo? Comenzó a preguntar, pero su voz se quebró. Sabía tu nombre por tu etiqueta, explicó Ernesto señalando el pequeño rectángulo de plástico prendido a su uniforme. Los demás detalles los completé antes de venir esta noche. Verás, no vine aquí por casualidad. Alguien me recomendó específicamente este lugar. Me habló de una mesera que había trabajado aquí durante años con una dignidad inquebrantable a pesar de circunstancias difíciles. Vine preparado con varios escenarios posibles, varios cheques, con diferentes cantidades, esperando ver cuál se alinearía con lo que descubriera sobre tu carácter. Se permitió una sonrisa pequeña. El cheque de 10 millones se quedó en casa, pero el de 500,000, se sentía correcto, suficiente para liberarte de la supervivencia inmediata
pero no tanto como para que nunca tuvieras que pensar en el dinero nuevamente. Quiero que entiendas el valor del dinero porque tendrás que tomar decisiones sobre cómo distribuirlo a otros. Laura sentía lágrimas calientes rodando por sus mejillas sin poder controlarlas. Todo su cuerpo temblaba con una mezcla de emociones tan intensa que dolía físicamente: terror, esperanza, incredulidad, gratitud, confusión. Todo colisionaba en su pecho como un accidente de tren en cámara lenta. ¿Por qué yo? Logró articular finalmente. Hay millones de personas trabajando duro, luchando, mereciendo una oportunidad. ¿Por qué específicamente yo? Ernesto contempló la pregunta como si fuera la primera vez que se la hacían, aunque Laura sospechaba que la había escuchado o anticipado muchas veces. Porque en el momento crucial, cuando la mayoría de las personas habrían calculado qué respuesta me daría, lo que yo buscaba, tú elegiste la verdad incluso cuando pensabas que te costaría caro. Porque tu rabia era honesta, tu necesidad era real, y tu disposición a arriesgar mi desprecio para expresar ambas cosas demostró un núcleo de integridad que no puede ser falsificado. Hizo una pausa, mirando por la ventana hacia las luces parpadeantes de la calle. Y porque hace muchos años yo también fui probado por alguien. Un mentor que vio algo en mí cuando no era nadie, cuando trabajaba 70 horas semanales en una fábrica, esperando mi gran oportunidad. Él me dio mi primer préstamo comercial real, no por mi plan de negocios, sino porque le dije la verdad, sobre mis miedos en lugar de venderle confianza falsa. Toda mi fortuna comenzó con ese acto de fe de un extraño. Esto es simplemente completar un círculo que comenzó hace 60 años. El peso de sus palabras se asentó sobre Laura como una manta pesada. No era solo dinero lo que estaba en juego aquí, era legado, era significado. Era la idea de que las acciones individuales podían resonar a través del tiempo de maneras que nunca podríamos predecir completamente. Si acepto esto, dijo Laura con voz temblorosa pero más firme, ¿qué tendría que hacer exactamente? Necesito entenderlo completamente. Por supuesto, respondió Ernesto asintiendo con aprobación ante su pragmatismo. La Fundación Puentes Humanos, que es como la llamé, tiene un propósito simple pero profundo: identificar a personas que están trabajando honestamente, luchando con circunstancias difíciles, no por falta de esfuerzo, sino por mala suerte o falta de oportunidades, y proporcionarles no solo ayuda financiera, sino también mentoría, recursos y conexiones para transformar sus vidas. Sacó varios documentos del sobre y los desplegó sobre la mesa. Tu trabajo sería viajar por diferentes ciudades, hablar con trabajadores en diversas industrias, escuchar sus historias, evaluar su carácter y sus necesidades, y luego tomar decisiones sobre cómo la fundación podría ayudarlos mejor. Tendrías completa autonomía en tus decisiones dentro de parámetros presupuestarios razonables. Trabajarías directamente conmigo durante el primer año mientras aprendes los sistemas y filosofía de la fundación, y después tendrías independencia casi total. Laura leía los documentos mientras él hablaba. Eran contratos legales reales, redactados por un bufete de abogados cuyo nombre reconoció de anuncios en autobuses. Todo se veía legítimo, oficial, imposiblemente real. ¿Y si fracaso?, preguntó con una vulnerabilidad que raras veces permitía que otros vieran. ¿Y si tomo decisiones equivocadas o desilusiono tu confianza en mí? La expresión de Ernesto se suavizó de una manera que lo hacía parecer décadas más joven. Entonces habrás fracasado honestamente, lo cual es infinitamente más honorable que nunca haber intentado. Laura, no te estoy ofreciendo esto porque creo que eres perfecta. Te lo estoy ofreciendo porque demostraste el tipo de imperfección honesta que hace que los humanos sean dignos de confianza. Las personas perfectas son peligrosas porque o están mintiendo o son socialmente ciegas. Tú eres ninguna de las dos cosas. Laura miró el cheque nuevamente, luego a Ernesto.
luego hacia la puerta del restaurante donde podía ver el mundo exterior continuando su rotación indiferente. En algún lugar de la ciudad, Sofía estaba con la vecina que la cuidaba por las noches, probablemente haciendo tarea o viendo televisión, completamente ajena al hecho de que su madre estaba sosteniendo un pedazo de papel que podría reescribir su futuro completo. «Necesito saber algo», dijo Laura con voz firme. Si hubiera reaccionado de manera diferente a sus $10, si hubiera sido agradecida y sumisa, y todo lo que se supone que las meseras deben ser, ¿aún así me habría ofrecido esto? Ernesto consideró la pregunta con seriedad evidente. Honestamente no lo sé. Cada persona que he probado ha revelado algo diferente, y mi respuesta siempre ha sido improvisada basada en lo que emergió. Quizás habría encontrado valor en esa respuesta también, pero puedo decirte que después de 83 intentos de encontrar lo que estaba buscando, tu respuesta es la única que me hizo llorar, y en mi experiencia, las lágrimas no mienten. Laura se dio cuenta, la única respuesta honesta que él podría haber dado. No había garantías, no había fórmulas mágicas para merecer la gracia. Solo momento que se alineaban o no, decisiones que resonaban o se desvanecían, y la voluntad de ser auténtico, incluso cuando no había forma de saber si valdría la pena. Tomó una pluma del bolsillo de su uniforme, esa que usaba para anotar pedidos en su libreta desgastada. Durante un momento que se sintió suspendido fuera del tiempo normal, la sostuvo sobre la línea de firma del primer documento. Su mano temblaba tanto que la punta de la pluma creaba pequeños círculos en el aire sobre el papel. Y entonces, con un movimiento que sintió como saltar de un acantilado, sin saber si había agua o rocas abajo, Laura Méndez firmó su nombre, con una caligrafía que reflejaba cada nervio en su cuerpo, pero no carecía de determinación. Firmó el primer documento, luego el segundo, luego el tercero. Cada firma se sentía más sólida que la anterior, como si estuviera construyendo algo con cada trazo de tinta. Cuando terminó, empujó los papeles de vuelta hacia Ernesto, quien los revisó meticulosamente con la mirada de alguien que había examinado miles de contratos en su vida. Asintió satisfecho y los dobló cuidadosamente de vuelta en el sobre de Manila. «Tengo una pregunta más», dijo Laura, sorprendiéndose a sí misma con su propia audacia. «Los otros 82 lugares que visitó antes de este, ¿qué les pasó a las personas que no pasaron su prueba? Simplemente se alejó de ellos sin decir nada». Una sombra cruzó el rostro de Ernesto, la primera señal de algo parecido a la culpa que Laura había visto en él. «No exactamente. Dejé propinas generosas, a veces muy generosas, varios cientos de dólares en algunos casos. No soy un monstruo que disfruta provocando esperanza falsa solo para arrebatarla. Pero sí, me alejé sin revelar completamente quién era o qué estaba buscando. Y esa ambigüedad me ha pesado más de lo que me gusta admitir». Se inclinó hacia adelante con intensidad renovada. «Es por eso que necesito a alguien como tú haciendo este trabajo eventualmente sin mí. Porque estoy cansado de jugar a ser un juez solitario de carácter humano. Quiero un sistema donde las personas puedan ser evaluadas y ayudadas sin esta dinámica de poder tan desequilibrada. Tú has estado del otro lado de esto, Laura. Sabrás cómo hacerlo mejor porque has sentido lo que se siente ser medido sin saberlo». La profundidad de lo que estaba diciendo golpeó a Laura con fuerza renovada. No solo le estaba dando dinero o un trabajo, le estaba dando la oportunidad de redefinir cómo la compasión estructurada podría funcionar, de tomar su propia experiencia de marginación y transformarla en un sistema que tratara a las personas con más dignidad de la que él mismo había podido ofrecer. «Haré lo mejor que pueda», prometió Laura, sintiendo el peso de esa promesa en cada célula de su cuerpo. «No sé si seré buena en esto, pero te prometo que cada decisión que tome, cada persona que evalúe, lo haré recordando
¿Cómo se sintió estar sentada en esta silla sin saber si mi futuro estaba a punto de cambiar o si todo era una ilusión cruel? Ernesto extendió su mano a través de la mesa. Era una mano vieja, con manchas de edad y venas prominentes, pero cuando Laura la tomó, el apretón era sorprendentemente fuerte. Entonces tenemos un acuerdo. Te espero el lunes a las 9 de la mañana en las oficinas de la fundación. La dirección está en los documentos que firmaste. Trae a tu hija si necesitas. De hecho, preferiría que lo hicieras. Quiero conocerla. ¿Por qué?, preguntó Laura confundida. Porque si voy a confiar en ti con $500,000 y la administración de una fundación que lleva mi nombre, necesito ver la razón más importante por la que trabajas tan duro. Necesito ver lo que te da propósito más allá de la simple supervivencia. Y sospecho que esa razón tiene 9 años y probablemente se preguntará dónde estuvo su madre esta noche cuando regrese tarde a casa con los ojos rojos de llorar. Laura rió a pesar de las lágrimas que aún corrían por sus mejillas. Era una risa incrédula, histérica en los bordes, pero real. Probablemente me preguntará si me despidieron por llegar tarde tanto. Entonces, dijo Ernesto con una sonrisa genuina, tendrás una historia mucho mejor que contar. Se puso de pie con ayuda de su bastón, dejando dinero adicional sobre la mesa para cubrir el café más una propina que ahora parecía absurdamente irrelevante, dado el contexto. Una última cosa, dijo antes de partir. Los $10 originales, que dejé como propina de prueba, quiero que los guardes. Enmárcalos si quieres o simplemente guárdalos en algún lugar seguro. Algún día, cuando estés ayudando a alguien más y te encuentres preguntándote si estás haciendo lo correcto, míralos y recuerda que los momentos más pequeños a menudo contienen las decisiones más grandes. Y con eso, Ernesto Villarreal salió del restaurante Esperanza, dejando tras él un silencio que vibraba con posibilidad. Laura se quedó sentada en la silla durante largos minutos, sosteniendo el sobre de Manila contra su pecho, como si fuera un bebé frágil, respirando de manera irregular mientras su cerebro luchaba por procesar lo que acababa de suceder. Los meses que siguieron fueron como vivir en un sueño lúcido, donde todo era simultáneamente surrealista y más real que cualquier cosa que Laura hubiera experimentado. El lunes siguiente, con Sofía de la mano y ambas vestidas con lo mejor que sus armarios limitados podían ofrecer, Laura se presentó en las oficinas de la Fundación Puentes Humanos. El edificio era elegante pero no ostentoso, ubicado en una parte de la ciudad donde nunca había tenido razón para visitar antes. Ernesto las recibió personalmente, y Laura observó fascinada cómo su hija, normalmente tímida con extraños, respondía instantáneamente a la calidez genuina del anciano. Él le mostró su oficina privada, le permitió sentarse en su silla giratoria y le explicó con paciencia infinita exactamente qué hacía la fundación, usando palabras que una niña de 9 años pudiera entender. Ayudamos a personas como tu mamá, le dijo a Sofía con seriedad absoluta. Personas que trabajan muy duro, pero necesitan un poco de ayuda extra para que todo su esfuerzo realmente cuente. ¿Entonces mi mamá ya no tendrá que trabajar tan tarde todas las noches?, preguntó Sofía con una esperanza tan desnuda en su voz que Laura sintió su corazón romperse y reconstruirse simultáneamente. No todas las noches, prometió Ernesto. Y cuando trabaje, será ayudando a otras personas a tener más tiempo con sus propios hijos. Los siguientes 6 meses fueron un huracán de aprendizaje. Ernesto resultó ser un maestro exigente pero paciente, enseñándole a Laura no solo los aspectos logísticos de administrar una fundación, sino también la filosofía más profunda detrás de la filantropía efectiva. Le enseñó que el dinero, sin sabiduría, a menudo causaba más daño que bien, que ayudar a alguien requería entender no solo sus circunstancias, sino también sus capacidades y limitaciones psicológicas. El objetivo nunca es simplemente dar dinero, le explicaba durante sus sesiones de entrenamiento semanales.
es identificar dónde un catalizador financiero puede intersectar con potencial humano genuino para crear transformación sostenible. Algunas personas necesitan $50 para comprar herramientas que les permitirán ganar 1,000. Otras necesitan 50,000 para pagar deudas que las mantienen esclavizadas a trabajos que destruyen su salud. Tu trabajo es discernir la diferencia. Laura se sumergió en el trabajo con una intensidad que la sorprendía a sí misma. Visitaba restaurantes, fábricas, oficinas, tiendas, hablando con trabajadores, escuchando historias, evaluando no solo necesidad, sino también carácter y potencial. Y lentamente comenzó a desarrollar su propio método, uno que respetaba la dignidad de las personas mientras las evaluaba honestamente. Su primera decisión importante como administradora oficial de la fundación vino 3 meses después de comenzar. Un trabajador de construcción llamado Miguel había sufrido una lesión en el trabajo que lo dejó incapacitado temporalmente. Su empleador había negado la compensación alegando negligencia del trabajador, una afirmación que Miguel disputaba apasionadamente, pero carecía de recursos legales para combatir. Sin ingresos, su familia de 5 personas enfrentaba el desalojo inminente. Laura investigó meticulosamente. Habló con compañeros de trabajo de Miguel, revisó registros de seguridad del sitio de construcción, consultó con abogados laborales y descubrió que la afirmación de negligencia del empleador era completamente falsa. Una táctica para evitar responsabilidad financiera. Miguel era un trabajador ejemplar que había sido herido por equipos de seguridad defectuosos que la compañía había fallado en mantener adecuadamente. La fundación no solo cubrió los gastos inmediatos de Miguel, sino que también financió su representación legal, lo que resultó en un acuerdo sustancial con su empleador anterior y reformas de seguridad en la compañía que protegieron a futuros trabajadores. Más significativamente, mientras Miguel se recuperaba, Laura organizó capacitación para que obtuviera certificaciones adicionales que aumentaron su valor en el mercado laboral, de modo que cuando regresó a trabajar lo hizo en un puesto mejor, pagado con condiciones más seguras. Era exactamente el tipo de intervención que Ernesto había imaginado. No solo caridad momentánea, sino transformación estructural de circunstancias de vida. Pero no todas sus decisiones fueron tan claras. Hubo casos donde evaluó mal, donde personas que parecían dignas de ayuda usaron los recursos de manera irresponsable o donde su ayuda inadvertidamente creó dependencia en lugar de empoderamiento. Cada fracaso la atormentaba de maneras que Ernesto advertía que debía aprender a manejar. No puedes salvar a todos, le recordaba durante sus conversaciones, cada vez más raras a medida que su salud declinaba visiblemente. Y no todas las personas están listas para ser salvadas, incluso cuando lo merecen. Tu responsabilidad es hacer tu mejor esfuerzo con la información que tienes y luego perdonarte por tu humanidad inevitable cuando te equivoques. El primer año completo de Laura en la fundación transformó no solo su vida, sino también su comprensión fundamental de cómo funcionaba el mundo. Vio cómo el dinero podía ser tanto herramienta de liberación como cadena de dependencia dependiendo de cómo se aplicara. Vio cómo la dignidad humana era a menudo más frágil que las circunstancias financieras y requería protección más cuidadosa. Y vio una y otra vez como los momentos más pequeños de conexión humana genuina a menudo importaban más que las transacciones más grandes. Una tarde de viernes, casi exactamente un año después de aquella noche en el restaurante Esperanza, Laura recibió una llamada urgente. Ernesto había sido hospitalizado. Su corazón, que había desafiado las expectativas médicas durante años, finalmente estaba cediendo bajo el peso acumulado de más de 8 décadas de vida vivida intensamente. Laura corrió al hospital con Sofía. Encontraron a Ernesto en una habitación privada, conectado a máquinas que monitoreaban cada latido de su corazón rebelde, pero sorprendentemente alerta y en buen humor dadas las circunstancias. «Ah», dijo cuando las vio entrar, su voz más
débil, pero su sonrisa intacta. Mis dos personas favoritas justo a tiempo. No hable así, dijo Laura sintiendo lágrimas amenazar con desbordar. Los doctores dijeron que se estabilizó, que podría... Laura interrumpió suavemente. He tenido una vida extraordinariamente larga y completa. He construido cosas, destruido cosas, amado, perdido y finalmente encontrado propósito real. En mis últimos años, gracias a decisiones que tomé cuando aún tenía tiempo, no tengo quejas pendientes con el universo. Y ciertamente no tengo miedo a lo que viene después. Extendió su mano y Laura la tomó, notando cuán frágil se había vuelto en solo semanas desde su último encuentro. Pero necesito que me prometas algo antes de que mi cuerpo decida finalmente jubilarse. Lo que sea, susurró Laura. Prométeme que continuarás este trabajo no porque yo lo comencé, sino porque crees en él. Prométeme que lo harás evolucionar más allá de mi visión original, que lo mejorarás con tu propia experiencia y sabiduría. Prométeme que cuando encuentres a alguien que pueda hacerlo aún mejor que tú, le darás la misma oportunidad que yo te di. Lo prometo, dijo Laura sintiendo el peso sagrado de esas palabras. Ernesto miró a Sofía, quien había estado callada durante todo el intercambio, sus ojos grandes absorbiendo la gravedad del momento. Y tú, jovencita, prométeme que crecerás viendo cómo tu madre cambia vidas y que recordarás que la bondad y la inteligencia juntas son más poderosas que cualquiera por separado. Sofía asintió solemnemente, y Laura vio en los ojos de su hija una madurez que no había estado allí un año atrás, producto de presenciar transformación real en el mundo. Ernesto Villarreal murió 3 días después, en paz y rodeado de documentos legales que aseguraban que la Fundación Puentes Humanos continuaría indefinidamente con Laura como su directora permanente. Su funeral fue una revelación. Cientos de personas asistieron, muchas de ellas receptoras anónimas de su generosidad a lo largo de décadas. Otras socios de negocios que lo habían conocido como un negociador brillante pero justo, y algunas, pocas personas como Laura que habían sido tocadas por su experimento final. En su testamento, había dejado una carta personal para Laura que leyó sola en su nuevo despacho semanas después del funeral, cuando finalmente tuvo el coraje emocional para abrirla. Querida Laura. Comenzaba con su caligrafía elegante pero temblorosa. Si estás leyendo esto, significa que finalmente he escapado de esta carne vieja y cansada. Espero que no estés triste. La tristeza es para vidas que terminan con asuntos inconclusos, y yo no tengo ninguno gracias a ti. Quiero que sepas algo que nunca tuve oportunidad de decirte en vida. Aquella noche en el restaurante, no solo te estaba probando a ti, también me estaba probando a mí mismo. Había pasado 5 años buscando a la persona correcta, y comenzaba a temer que mi criterio se había vuelto tan cínico que nunca reconocería autenticidad genuina incluso si me mordiera. Cuando explotaste, con tu honestidad cruda, cuando me gritaste tu frustración sin preocuparte por las consecuencias, supe inmediatamente que te había encontrado. Pero más que eso, supe que aún era capaz de reconocer bondad real debajo de capas de agotamiento y rabia justificada. Me diste un regalo ese día tan valioso como cualquier cosa que yo pudiera darte a ti. Me recordaste que mi fe en la humanidad estaba justificada. No te pedí que fueras perfecta. Te pedí que fueras honesta, que fueras humana, que fueras compleja. Y has excedido todas mis expectativas siendo exactamente eso. La fundación es tuya ahora para hacer lo que creas correcto. Si eliges continuar mi filosofía tal como está, estaré honrado. Si eliges revolucionarlo completamente basado en lo que has aprendido, estaré igualmente orgulloso. Solo te pido que lo hagas con la misma integridad feroz que mostraste aquella noche cuando un extraño te ofreció $10 y esperó tu verdad. Con admiración eterna y gratitud profunda, Ernesto. Laura dobló la carta cuidadosamente y la
Colocó en un marco junto al billete de $10 que había mantenido tal como Ernesto sugirió. Colgó ambos en la pared detrás de su escritorio, donde podía verlos cada día. Recordatorios tangibles de cómo los momentos más improbables pueden alterar trayectorias completas de vida. Los años que siguieron vieron la Fundación Puentes Humanos expandirse y evolucionar. Laura implementó cambios que reflejaban su experiencia única. Eliminó el elemento de prueba secreta que había caracterizado el enfoque de Ernesto, creyendo que las personas merecían transparencia incluso en su evaluación. En su lugar, creó un proceso de solicitud abierto, complementado por investigación discreta de antecedentes que verificaba circunstancias sin engaño. Capacitó a un equipo de trabajadores sociales y evaluadores que compartían su filosofía de compasión pragmática. Desarrolló métricas para medir no solo resultados financieros, sino también mejoras en bienestar psicológico, fortalecimiento de estructuras familiares y creación de efectos dominó, donde las personas ayudadas comenzaban a ayudar a otros. Pero quizás su innovación más significativa fue el programa de mentoría de recipientes, donde personas que habían sido ayudadas por la Fundación podían convertirse en mentores para nuevos receptores, creando una red de apoyo que trascendía la transacción financiera única. Miguel, el trabajador de construcción que había sido su primer caso importante, se convirtió en uno de los mentores más efectivos, usando su propia experiencia para guiar a otros a través de lesiones laborales y disputas de compensación. Sofía creció viendo todo esto, y cuando llegó a la universidad eligió estudiar trabajo social con especialización en políticas de pobreza. Quiero entender los sistemas que crean las situaciones que tú remedias individualmente, le explicó a Laura, para que algún día podamos trabajar juntas, tú arreglando vidas una a la vez, yo arreglando políticas que afectan a millones. Laura reflexionaba a menudo, exactamente el tipo de legado multigeneracional que Ernesto probablemente había imaginado sin atreverse a expresarlo en voz alta. Una década después de aquella noche que lo cambió todo, Laura se encontró de regreso en el restaurante Esperanza. El lugar había cambiado de dueños y había sido renovado, pero algo en su esencia permanecía igual. Seguía siendo un lugar donde personas trabajadoras servían comidas honestas a precios razonables, donde la dignidad del trabajo duro se encontraba con la realidad de márgenes financieros estrechos. Se sentó en la misma mesa donde había estado con Ernesto, aunque nadie más en el restaurante sabría eso. Pidió café, y cuando la mesera, una mujer joven con ojos cansados pero amables, lo trajo, Laura dejó una propina de $100 junto con una tarjeta de la Fundación Puentes Humanos. «Disculpe», dijo la mesera confundida cuando regresó y vio el dinero. «¿Esto es un error?» «No es un error», respondió Laura con una sonrisa suave. «Es una invitación. Si alguna vez te encuentras necesitando ayuda o si conoces a alguien que la necesite, llama al número en esa tarjeta. No podemos prometer milagros, pero podemos prometer ser escuchados honestamente». La mesera miró la tarjeta, luego el dinero, luego a Laura con una expresión que combinaba confusión, sospecha y esperanza cautelosa de manera tan familiar que Laura casi rió por el espejo perfecto de su propia expresión una década atrás. «¿Por qué haría esto?», preguntó la mesera finalmente. Laura consideró la pregunta, pensando en todo el camino recorrido desde aquella noche, en todas las vidas tocadas, en la complejidad de tratar de hacer bien en un mundo estructurado para hacer difícil la bondad. Porque alguien una vez me dio una oportunidad cuando no tenía razón para creer que era real. Y descubrí que la única forma de honrar ese regalo es pasarlo adelante, incluso cuando no puedo saber si será recibido o desperdiciado. La confianza tiene que comenzar en algún lugar». La mesera asintió lentamente, guardando la tarjeta en su bolsillo con cuidado. «Gracias»,
dijo simplemente, y en esa palabra única, Laura escuchó ecos de su propia gratitud una década atrás. Igual de inadecuada para el momento, pero igual de sincera. Mientras Laura salía del restaurante hacia su auto, sacó su teléfono y miró la foto de pantalla de inicio. Sofía, ahora una mujer joven brillante en su segundo año de universidad, sonriendo junto a Ernesto en una de las últimas fotos tomadas antes de su muerte. El anciano parecía pequeño y frágil en la imagen, pero sus ojos brillaban con esa intensidad que nunca disminuyó incluso cuando su cuerpo se rendía. Y Laura se permitió un momento de reflexión profunda sobre la extraña alquimia de cómo la vida se desdobla. Como un hombre rico, eligiendo un restaurante aleatorio una noche, podría desencadenar ondas que todavía se expandían años después. Como $10 y $500,000 podían ser simultáneamente nada y todo, dependiendo del contexto. Como la honestidad brutal en el momento equivocado podía resultar ser exactamente el momento correcto disfrazado. Pensó en todas las personas que la fundación había ayudado, en las vidas transformadas, en los ciclos de pobreza rotos, en los sueños resucitados de tumbas de desesperanza. Y pensó también en los fracasos, en los casos donde había evaluado mal, o donde la ayuda había llegado demasiado tarde, o en la forma equivocada. Ambos eran parte de la historia. Ambos eran necesarios para entender la complejidad completa de tratar de hacer diferencia real en vidas reales. Mientras conducía a través de calles que una vez le habían parecido una prisión, y ahora, simplemente, eran su ciudad, Laura sintió algo cercano a la paz. No la paz de tener todas las respuestas, sino la paz de haber encontrado las preguntas correctas y la voluntad de seguir buscando respuestas incluso cuando eran esquivas. Su teléfono sonó con un mensaje de Sofía. «Mamá, ¿recuerdas cómo solías contarme la historia del anciano y los $10 cuando era pequeña? Mi profesor de políticas públicas quiere que escriba sobre factores transformadores en vidas individuales. ¿Puedo entrevistar formalmente por fin sobre esa noche? Sé que te gusta mantenerla privada, pero creo que tiene lecciones que otros necesitan escuchar». Laura consideró la pregunta mientras esperaba en un semáforo en rojo. Durante años había mantenido los detalles específicos de aquella noche cerca de su pecho, algo sagrado y personal. Pero quizás Sofía tenía razón. Quizás había llegado el momento de compartir la historia más ampliamente. No como autopromoción, sino como testimonio de cómo la gracia inesperada puede interceptar vidas en sus momentos más oscuros. Escribió. Su respuesta: «Sí, podemos hacer la entrevista, pero con una condición. Debes contar toda la verdad, incluyendo las partes donde casi rechacé la oportunidad por miedo, donde cuestioné los motivos de Ernesto, donde casi arruiné todo por ser demasiado orgullosa para aceptar ayuda. La historia solo vale la pena si es completa». La respuesta de Sofía llegó inmediatamente. «No esperaría nada menos de ti, mamá. La honestidad brutal es nuestra marca familiar. ¿Te parece cenar mañana y comenzamos?» Laura sonrió. Su hija había absorbido las lecciones que más importaban. No solo sobre ayudar a otros, sino sobre hacerlo con autenticidad que no se esconde de la complejidad o la contradicción. Esa noche, en su apartamento que ya no era el espacio claustrofóbico de una habitación donde había criado a Sofía durante años de lucha, sino un hogar cómodo con suficiente espacio para respirar y soñar, Laura se paró frente al marco que contenía el billete de $10 y la carta de Ernesto. Los miró con ojos que habían visto tanto en la década transcurrida. Éxitos y fracasos, transformaciones y decepciones, el espectro completo de lo que significa tratar de hacer bien en un mundo que no siempre recompensa la bondad. «Gracias», susurró al recuerdo de un anciano que había visto algo en ella que ella misma no había sabido que existía. Por la prueba, por la confianza, por la oportunidad, pero sobre todo, gracias por esperar la verdad incluso cuando era fea. Y en el silencio que siguió,
Laura habría jurado que podía escuchar algo parecido a la risa de Ernesto, esa risa suave que había emergido cuando ella le había gritado su frustración años atrás, el sonido de alguien que finalmente había encontrado exactamente lo que había estado buscando en el lugar más improbable. La historia de Laura y Ernesto era, en su esencia, una historia sobre fe. La fe de dar oportunidades sin garantías. La fe de ser honesto cuando la mentira sería más segura. La fe de que la humanidad genuina reconoce humanidad genuina incluso a través de todas las barreras de clase, riqueza y circunstancia que la sociedad construye entre las personas. Era también una historia sobre tiempo, sobre cómo décadas de búsqueda de Ernesto convergieron con un momento único de honestidad brutal de Laura. Sobre cómo segundos de decisión pueden resonar a través de años de consecuencias. Sobre cómo nunca sabemos cuándo estamos viviendo el momento que dividirá nuestra vida en antes y después. Pero más que nada, era una historia sobre la pregunta que Ernesto había pasado 5 años tratando de responder. ¿Cómo reconoces a alguien que merece genuinamente una oportunidad? Y la respuesta que Laura había proporcionado, sin saber siquiera que estaba respondiendo: méritos no se trata de perfección o incluso de virtud consistente, sino de la capacidad para ser profunda, incómodamente, peligrosamente honesto sobre quién eres, incluyendo tus contradicciones y complejidades. Años más tarde, cuando Laura finalmente se retirara y pasara a la dirección de la Fundación Puentes Humanos, a su propia sucesora cuidadosamente elegida, incluiría en su discurso de despedida las palabras que se habían convertido en su filosofía: guía. Nunca busquen personas perfectas para ayudar, busquen personas honestas. Busquen personas cuya rabia ante la injusticia es real, cuya necesidad es genuina, cuya voluntad de admitir tanto fortalezas como debilidades te dice que están viviendo en realidad en lugar de fantasía. Esas son las personas que transformarán la ayuda que reciban en algo más grande que ellas mismas. Esas son las personas que completarán el círculo. Y cuando la mesera del restaurante Esperanza eventualmente llamara al número en la tarjeta que Laura le había dejado, cuando su historia fuera evaluada y su carácter medido por el equipo que Laura había entrenado, encontraría que el proceso era diferente de lo que temía. Nadie la juzgaría por sus luchas. Nadie mediría su valor por métricas imposibles de perfección. En cambio, encontraría personas que entenderían que ella, como todos los demás, era compleja, contradictoria, digna no a pesar de sus imperfecciones, sino a través de su disposición a reconocerlas. Y cuando recibiera la ayuda que necesitaba, vendría con la expectativa no de gratitud eterna, sino de algo mucho más profundo: que algún día, cuando estuviera en posición de hacerlo, pasara adelante no solo recursos financieros, sino también esa verdad más profunda que Ernesto había entendido y Laura había encarnado. La verdad de que todos somos evaluados constantemente por el universo en formas que nunca sabemos. Que cada interacción es una prueba potencial cuyas reglas nunca se revelan completamente, y que la única forma de pasar todas esas pruebas invisibles es dejar de intentar pasarlas y simplemente ser inconveniente e irreductiblemente, auténticamente humanos. Porque al final, eso era lo que Ernesto había estado buscando durante 5 años y 83 establecimientos. No perfección disfrazada de humildad, no virtud performativa diseñada para impresionar, sino humanidad cruda, sin filtrar, gloriosa en su complejidad. Y cuando finalmente la encontró en una mesera exhausta que le gritó su verdad al rostro, reconoció no solo a alguien digno de ayudar, sino a alguien capaz de redefinir cómo se da la ayuda. Esa es la historia. No de cómo $10 cambiaron una vida,
sino de cómo un momento de honestidad brutal, cuando el silencio habría sido más seguro, creó ondas que continuarían expandiéndose mucho después de que tanto el dador como el receptor original hubieran dejado el escenario. ¿Y tú? Oyendo esta historia desde donde estés en este momento, en cualquier etapa de tu propia jornada que te encuentres, ¿qué harías si un extraño te pidiera tu verdad absoluta? ¿Tendrías el coraje de Laura para arriesgarlo todo por autenticidad? ¿O elegirías la seguridad de lo que crees que otros quieren escuchar? Porque nunca sabes cuándo estás siendo probado. Nunca sabes cuándo tu honestidad sobre quién eres realmente podría ser exactamente lo que alguien ha estado buscando. Si esta historia te tocó de alguna manera, si te hizo pensar sobre las decisiones que tomas cuando crees que nadie importante está mirando, déjanos un comentario compartiendo tus reflexiones. Y considera suscribirte para más historias que exploran la compleja belleza de la condición humana. Porque estas conversaciones, estos momentos de reflexión compartida, son nuestras propias versiones pequeñas de pasar adelante la verdad que importa. Gracias por escuchar hasta el final. Tu tiempo, tu atención, tu disposición a sumergirte en esta historia es su propio tipo de regalo y no lo tomamos a la ligera.